¿Cuándo intubar? Esta es una de las preguntas que más teme plantearse y resolver un profesional de la salud. En algunos casos, las indicaciones son fáciles de identificar con solo examinar al paciente, pero en otras no hay un límite claro entre intubar y manejar en forma no invasiva con un suministro de flujo alto de oxígeno que permita mantener su intercambio gaseoso. En general, los pacientes en los que se sospecha que no mantendrán la vía aérea protegida deben ser intubados. Un Glasgow igual o menor de 9, un hematoma sofocante en cuello, la obstrucción de la vía aérea, trauma de la vía aérea o maxilofacial, paciente agitado que requiere sedación, trauma torácico con hipotensión, hipoxia post-reanimación, paro cardíaco, estigma de quemadura de vía aérea, quemaduras extensas, trauma raquimedular cervical, choque severo, insuficiencia respiratoria e incapacidad para mantener la vía aérea permeable. Son razones para pensar en la intubación de un paciente. La cavidad bucal conduce a la bucofaringe y está limitada en su borde inferior por la lengua y en su borde superior por los paladares duro y blando. El paladar duro, formado por partes del maxilar y el hueso palatino, forma los 2/3 anteriores del techo de la boca. El paladar blando es un pliegue fibromuscular de tejido unido al paladar duro, formando el techo posterior. La lengua está anclada a varias estructuras por su musculatura extrínseca. De ellas, la más relevante para el médico es el músculo geniogloso, que conecta la lengua a la mandíbula. La maniobra de la tracción mandibular utiliza el componente de deslizamiento de la articulación temporomandibular para mover la mandíbula y la lengua unida a ella, en sentido anterior, lo que alivia la obstrucción de la vía respiratoria causada por el desplazamiento posterior de la lengua a la bucofaringe. Por debajo de la lengua, los músculos miloioideos separan el suelo de la boca en el espacio sublingual por arriba y el espacio submentoniano por abajo. La formación de celulitis o un hematoma en estos espacios puede provocar una elevación y desplazamiento posterior de la lengua y la obstrucción resultante de la vía respiratoria. La faringe es un tubo muscular que se extiende desde la pared del cráneo hasta el nivel del cartílago cricoides y conecta las cavidades nasales y la bucal con la laringe y el esófago. La pared posterior de la faringe está compuesta de la fascia bucofaringea que separa la faringe del espacio retrofaringeo. La colocación inapropiada de una sonda gástrica o traqueal puede lacerar esta fascia y producir una disección retrofaringea. La musculatura faríngea en el paciente despierto ayuda a mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. La pérdida del tono de los músculos faríngeos es una de las principales causas de obstrucción de la vía respiratoria superior. Una elevación del mentón con el cierre de la boca aumenta la tensión longitudinal de los músculos faríngeos, contrarrestando la tendencia de la vía respiratoria faríngea a colapsarse. La faringe puede dividirse en la nasofaringe, la bucofaringe y la hipofaringe. Junto a las paredes superior y posterior de la nasofaringe están las amígdalas adenoideas, que pueden producir una obstrucción nasal crónica y cuando aumentan de tamaño pueden causar dificultades para pasar los dispositivos de la vía respiratoria. La nasofaringe acaba en el paladar blando. Esta región se denomina cierre velofaríngeo y es un lugar frecuente de obstrucción de la vía respiratoria en pacientes despiertos y anestesiados. La bucofaringe empieza en el paladar blando y se extiende en sentido inferior hasta el nivel de la epiglotis. Las paredes laterales contienen los pliegues palatoglosos y los pliegues palatofaringeos, también denominados pilares anterior y posterior de las fauces. Respectivamente, estos pliegues contienen las amígdalas palatinas que pueden hipertrofiarse y provocar una obstrucción respiratoria. La base de la lengua se sitúa en la cara anterior de la bucofaringe, conectada a la epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos con espacios pareados unidos llamados valéculas. La hipofaringe empieza a nivel de la epiglotis y termina a nivel del cartílago cricoides, donde continúa con el esófago. La laringe sobresale en la hipofaringe, lo que crea dos recesos piriformes a cada lado. La laringe es una estructura de cartílago, músculo y ligamentos que sirve de entrada a la tráquea y realiza varias funciones, como la fonación y la protección de la vía respiratoria. La estructura cartilaginosa de la laringe está compuesta por 9 cartílagos separados,
los cartílagos tiroides y cricoides, y los cartílagos aritenoides corniculados y cuneiformes, los cuales son pareados, y la epiglotis. Están unidos por ligamentos, membranas y articulaciones sinoviales y están suspendidos por el hueso yoides a través de los ligamentos y membrana tiroideos. El cartílago tiroides es el mayor de estos cartílagos y da apoyo a la mayoría de las partes blandas de la laringe. La escotadura tiroidea superior y la prominencia laríngea asociada son apreciables en la región anterior del cuello y sirven de referencia importantes para las técnicas percutáneas sobre la vía respiratoria y los bloqueos del nervio laríngeo. El cartílago cricoides, a nivel de la sexta vértebra cervical, es el límite inferior de la laringe y está conectado en su parte anterior con el cartílago tiroides por la membrana cricotiroidea. Es el único anillo cartilaginoso completo en la vía respiratoria. Los cartílagos aritenoides se articulan con la porción posterior del cricoides y con las inserciones posteriores de las cuerdas vocales. Cuando se ven desde la faringe, como durante la laringoscopía directa, la laringe empieza en la epiglotis, que es un alerón cartilaginoso que sirve de borde anterior a la entrada laríngea. Sirve para desviar el alimento de la laringe durante el acto de la deglución, aunque su papel a este respecto no es esencial para evitar la aspiración traqueal. La superficie anterior de la epiglotis está unida al borde superior del hueso yoides por el ligamento ioepiglótico. La entrada laríngea está limitada por los pliegues aritenoepiglóticos en los lados y por los cartílagos corniculados y la escotadura aritenoidea por detrás. El espacio inferior a la entrada laríngea por debajo del borde inferior del cartílago cricoides es la cavidad laríngea. Los pliegues ventriculares, también denominados cuerdas vocales falsas, son la estructura más superior dentro de la cavidad laríngea. Por debajo de ellos están las cuerdas vocales verdaderas, que se unen a las aritenoides en su parte posterior y al cartílago tiroides en su parte anterior, donde se unen para formar la comisura anterior. El espacio que hay entre las cuerdas vocales se denomina glotis. La porción de la cavidad laríngea situada por encima de la glotis se denomina vestíbulo y la porción inferior a las cuerdas vocales se conoce como subglotis. El suministro sensorial a la vía aérea superior se deriva de los nervios craneales. Las membranas mucosas de la nariz están inervadas por la división oftálmica del nervio trigémino anterior y por la división maxilar posterior. Los nervios palatinos proporcionan fibras sensoriales desde el trigémino hasta la superficie superior e inferior del paladar duro y blando. El nervio olfatorio inerva la mucosa nasal para proporcionar el sentido del olfato. El nervio lingual y el nervio glosofaringio proporcionan una sensación general a los 2 tercios anteriores y al tercio posterior de la lengua, respectivamente. Las ramas del nervio facial y el nervio glosofaringio proporcionan la sensación de sabor a esas áreas. El nervio glosofaringio también inerva el techo de la faringe, las amígdalas y la superficie inferior del paladar blando. El vago proporciona inervación a las fibras respiratorias debajo de la epiglotis. La rama laríngea superior del vago se divide en un nervio externo, motor, y un nervio laríngeo interno, sensorial, que proporciona suministro sensorial a la laringe entre la epiglotis y las cuerdas vocales. Otra rama del vago, el nervio laríngeo recurrente, inerva la laringe debajo de las cuerdas vocales y la tráquea. Los músculos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo recurrente, con la excepción del músculo cricotiroideo, que está inervado por el nervio laríngeo externo, motor, una rama del nervio laríngeo superior. Los músculos cricoaritenoideos posteriores abducen las cuerdas vocales, mientras que los músculos cricoaritenoideos laterales son los aductores principales. La tráquea se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta la bifurcación bronquial, en la carina, a la altura de la quinta vértebra torácica. En el adulto, la tráquea mide alrededor de 10 a 15 centímetros de longitud y 2.0 centímetros de diámetro. Se compone de 18 a 24 cartílagos en forma de herradura, unidos en su parte anterior por tejido fibroelástico y conectados posteriormente por un músculo liso. La porción posterior, la zona membranosa, es una estructura en donde con frecuencia se presentan lesiones iatrogénicas durante la instrumentación de la vía aérea. La porción cervical de la tráquea ocupa la línea media. La parte inferior es desplazada a la derecha por el arco aórtico. Los nódulos linfáticos se encuentran a cada lado del árbol traqueobronquial y debajo de la carina. Un arco aórtico prominente y nódulos linfáticos bronquiales y paratraqueales aumentados de tamaño pueden causar compresión externa con estrechamiento y desplazamiento de la tráquea y de los bronquios principales.
Esto puede interferir con la adecuada colocación de un tubo traqueal o endotraqueal. El bronquio principal derecho deja la tráquea en un ángulo de 20 a 35 grados. Su lumen es de alrededor de 16 milímetros de diámetro y su longitud de 18 milímetros en promedio. El bronquio principal izquierdo deja la tráquea en un ángulo aproximado de 45 grados. Es más largo que el bronquio principal derecho, con una longitud promedio de 5 centímetros. La inervación simpática del árbol traqueobronquial se origina de los primeros ganglios torácicos. El nervio vago da las fibras parasimpáticas. El sistema parasimpático es el de mayor influencia en el control del tono broncomotor. El tono broncomotor es un estado continuo y variable de contracción de la musculatura bronquial que está presente en ambas fases de la respiración, pero la constricción de los bronquios es mayor durante la expiración que durante la inspiración.